las encuestas, hacer los instrumentos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. Si quieren hacer alguna pregunta, voy a ir dando espacios en los que voy a decir si hay alguna pregunta y prende su micrófono. De preferencia para que, como somos poquitos, de todas formas nos conozcamos, ¿no? Listo. Bueno, mi nombre es Wendy Tapia, como ya me presentó Abdiel. Actualmente estoy trabajando como asistente de investigación, parte de los que investigan tanto en Emerge como aquí en la UIC de la UPU. Y también estoy trabajando como médico ceramista en Huánuco. Algún potencial conflicto de interés es el hecho de que, bueno, haya cursado mis estudios de pregrado en la UPU y actualmente la maestría en la Cayetano. Además, estoy para la maestría de la Cayetano como becada. Ahí está el nombre de la beca. Entonces, Kobo Toolbox es una herramienta diseñada por Harvard Humanitarian Initiative que en realidad tiene dos aplicaciones. Por un lado está el Kobo Toolbox específicamente, que es para abrir en una página web, sobre todo. Y luego tenemos la aplicación Kobo Collect, que es básicamente para rellenar las encuestas que ya han sido subidas. Mientras que la del Kobo Toolbox es para diseñar el instrumento. Vamos a ver que el Kobo nos va a servir para diseñar formularios, como aparece en el paso 1, también para recolectar la información en los dispositivos móviles, sobre todo, sin tener que hacer uso del papel. Por lo que si estamos hablando de encuestas grandes, nos va mucho mejor utilizar una herramienta electrónica. Además, el Kobo Toolbox puede utilizarse en su aplicación Kobo Collect sin internet. Así que eso va bastante bien si hay limitación justamente en las zonas en las que nos encontramos recolectando la información. Y luego cuando uno se vuelve a conectar a la red, ya cuando estás en tu casa o en tu centro de trabajo o estudio, puedes subir todas las encuestas que recolectaste de manera offline. Y al mismo tiempo también para administrar y analizar los datos que obtenemos, ¿no? Y luego poder pasar esa base de datos, digamos, a una herramienta de análisis como podría ser Stata o SPSS o R. Entonces, antes de pasar, mencionar también que existen algunos otros instrumentos para generar formularios, como pueden ser el Google Forms, el Monkey Survey o el RedCap. ¿Cuál es la diferencia en cada uno o cuál vendría a ser la aplicación de uno mejor que otro? Básicamente va para lo que estamos utilizando. Probablemente Monkey Survey y Google Forms son plataformas más amigables para un público que tal vez no está tan dedicado para la investigación, como podrían ser en este caso el Kobo y el RedCap. Y la diferencia entre ambos es que Kobo es gratuito, mientras que RedCap tiene que ser pagado por la organización para la que, digamos, tú vas a hacer esta recolección de datos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Como vamos a ver más adelante en el ejemplo práctico, Kobo, al igual que RedCap, te permite organizar bastante la información, no digamos de manera tan avanzada como RedCap, pero sí te permite introducir opciones de respuesta bastante avanzadas, desde direcciones GPS hasta fotos. Así que esto está muy bien. Bueno, específicamente esta ponencia se va a centrar en el diseño de formularios. Entonces, cuando nosotros empezamos o buscamos Kobo Toolbox o Kobo dentro de nuestro buscador, o bien directamente en Google, o bien en la ventana específica para entrar a una página web, vamos a encontrar que nos salen dos opciones para iniciar. Uno es el Kobo Humanitarian Responses, como está abajo en el enlace, y vendría a ser la opción de la izquierda. Entonces, este Kobo en principio ustedes pueden crearse también un usuario, pero está enfocado principalmente para los trabajos de las ONGs. Al que tendríamos que ingresar nosotros sería el de la derecha, que lo vamos a encontrar porque su link empieza con KF, kf.kobotoolbox. A ese podemos ingresar nosotros como investigadores independientes o como investigadores junior, más o menos. Y bueno, básicamente vamos a ver, tenemos la parte de la izquierda, esquina superior, lo que viene siendo el icono del Kobo Toolbox, y luego van a ver que hay dos pestañitas. Una que parece como una especie
de archivadores que es la biblioteca, que aquí en este caso está marcada en celeste porque estoy dentro de la biblioteca, y luego la de arriba, que parece un formulario pequeño. Esa va a ser la parte de los proyectos. Entonces vamos a ver que básicamente el Kobo se divide en esas dos pestañas. La pestaña de biblioteca y la pestaña de proyectos. En este momento nos encontramos en la pestaña de proyectos. Vamos a retroceder otra vez. Dentro de la ventana de biblioteca vamos a encontrar mi biblioteca, donde yo tengo guardados los formularios que ya he terminado, que he visto que están muy bien, que están revisados varias veces y que puedo utilizar en el futuro, que ya se han implementado. Y abajo vamos a ver colecciones públicas. Una colección pública es cuando yo tengo un formulario, pero lo quiero compartir, digamos, a todas las personas que tienen Kobo para que puedan utilizarlo también y no tengan que perder ese tiempo redactando, ¿no? Tal vez una encuesta que otras personas podrían utilizar, como en este caso tenemos un IPAC, ¿no? Pues básicamente si yo quiero que otras personas también lo utilicen y no tengan que estar escribiéndolo de cero, puedo buscarlo y compartirlo para todos. Luego subimos, como les indicaba, a la ventana de proyectos. Y en la ventana de proyectos vamos a encontrar básicamente 3 destinos, 4 si contamos la pestaña de nuevo, que es la que está en color celeste y dice nuevo. Cuando presionamos a nuevo, como vamos a ver un poquito más adelante, es para abrir un formulario desde cero. En proyectos implementados vendrían a ser aquellos que ya están listos para ser lanzados, para ser utilizados. Dentro de los borradores, aquellos que estamos utilizando, que estamos mejorando todavía, que no se han implementado. Y en archivados, pues cuando los queremos guardar por bastante tiempo, ¿no? Pueden estar ya terminados o todavía no están descartados del todo, pero queremos que vayan a una larga data de estar guardados. Entonces, cuando abrimos la opción de crear una encuesta, nos van a aparecer 4 opciones también. Que sería Build from Scratch, que es básicamente tú construir tu formulario desde cero, Use a Template, que es utilizar una plantilla de las que tú hayas creado, Upload an XLS Form o Import el mismo documento, el XLS. Estos documentos son básicamente documentos de Excel que uno puede subir siempre y cuando el documento de Excel haya sido construido bajo la denominación de encuesta. Entonces yo lo puedo subir directamente desde mi computadora o en caso lo tenga, no sé, en un Drive, puedo subirlo como un URL. De todas formas, estas dos no las hemos utilizado mucho aún dentro de la unidad de investigación. Hemos utilizado el template, pero sobre todo hemos utilizado el Build from Scratch. Ahora vamos a enseñar. Voy a dejar de compartir un momento, voy a volver a compartir. Listo. ¿Pueden ver la pestaña del Kobo Toolbox, por favor, que alguien me confirme? Confirmo. Muchas gracias, chicos. Listo. Bueno, me tengo ahí un momento para preguntar si hay alguna pregunta. Nada por el chat, nada que opinar, alguna duda que tengan. Listo, entonces seguimos. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver aquí que tenemos ya dentro de lo que sería proyectos, aquí como les indicaba tenemos 2 pestañas, ¿no? Pestaña proyectos y pestaña biblioteca. Bueno, ahora mismo esta la creé yo hace un momento porque estaba practicando también para recordar, pero nos vamos a ir a la de proyectos, que es la que me interesa más. Entonces, aquí vemos que yo tengo un formulario implementado que vendría a ser en este caso el del IPAC. Y por aquí tengo unos 5 borradores, que son algunos que no he instaurado. Entonces vamos a hacer una prueba usando un template que vendría a ser un borrador. En este caso el único template que yo tengo guardado es el de cohorte estudiantes IPAC, que nos aparecía, era el mismo que aparecía aquí como ya implementado, porque es el único que tenemos guardado. Así que en este caso yo voy a utilizar este. Se va a crear un nuevo proyecto que va a llevar este nombre. Si quiero yo puedo cambiarle, pero las preguntas que me van a aparecer van a ser básicamente las mismas.
Vamos a ponerle sample IPAC. Le doy a crear proyecto, me espero, y aquí está mi nuevo proyecto. Y si pueden ver aquí en la pestaña de borrador, de 5 que eran antes, ha aparecido uno más, que es el borrador que ya he creado. Aquí está, ¿ves? Aquí está Sample y aquí está Sample IPAC, que es el último que yo he creado. Voy a volver a la pestaña de proyectos para enseñarles una cosita más, que es esto. Aquí me va a aparecer si es que alguien me lo ha compartido, porque también se pueden compartir proyectos, la hora a la que se ha creado, la hora a la que ha sido la última modificación y luego estas pestañitas de aquí. Tenemos varias opciones. Vamos a comenzar por clonar. Básicamente clonar es copiar la misma y aparece una copia exactamente la misma, ¿no? Por si yo quisiera agregar alguna cosa después o alguna cosa más, en fin. Tengo esa opción. Compartir, esa es la que más nos va a servir. En este caso, estamos en la cuenta de nuestro compañero Diel. Así que si tal vez yo quisiera añadir un usuario, en este caso voy a ser yo. Vamos a buscarme, a ver si me encuentro. Voy a seleccionar el Edit Form, es decir, me estoy dando acceso a mí, a que entre también a este borrador, que es el Sample IPAC, para yo poder editarlo, básicamente, y hacer todo. Y además, esta sería la forma, digamos, en la que puedo editar, pero hay una opción que yo le puedo dar, que es Manage Project, que básicamente le estoy dando permiso para todo, o sea, yo puedo hacer todo lo que quiera con esa encuesta. Y pues eso, los permisos pueden ir desde solamente que pueda visualizar, desde que solamente pueda editarla, desde que solamente pueda ver las correcciones que se le hacen, añadir correcciones, editar las correcciones, borrarlas, validar las correcciones y finalmente el manejar el proyecto, que es permiso para todo. Pues al parecer sí, me acabo de dar permiso para hacer todo, como ven, ya aparezco acá. Entonces ahí tú ya compartes con todos sus compañeros. E introduciendo el nombre de usuario. Solo con eso, el nombre de usuario. Listo. Y luego, si yo quiero editar esto, una vez yo lo he creado, le doy clic aquí en el lapicito. Y entro. Ahí se me ha cargado todo el IPAC, como pueden ver. Entonces, vamos a ir eliminando algunas respuestas. O vamos a crear uno mejor desde cero. Cuando le doy aquí a este cuadradito celeste, voy a regresar. Pero miren, vamos a borrar esta pregunta para que vean una cosa. Aquí habían 2 preguntas más que yo he borrado, ¿verdad? Vamos a borrar una más. Esta que dice, 7 puntos durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo permaneció sentado en un día en la semana? Ok, si yo salgo, voy a borrarla y luego voy a salir sin guardar. Aquí me va a preguntar justamente si quiero salir sin guardar cambios. Y lo que quería enseñarles aquí era básicamente que no se guarda por default, como en un Drive, por ejemplo. Aquí tú tienes que estar guardando todo el tiempo todos los cambios que haces, porque si no los guardas, cuando salgas o vuelvas a entrar, o si se te va el internet o lo que sea, todos tus cambios se han perdido. Entonces yo lo voy a guardar para que quede. Listo. Ahora, dentro de la parte de la derecha tenemos una opción que es buscar preguntas que ya estén en nuestra librería, en nuestra biblioteca. Hace un rato veíamos que el único formulario que teníamos en la biblioteca era el IPAC Cohorte Estudiantes, que de hecho ya lo utilicé como plantilla para tenerlo acá. Así que vamos a utilizar el caso en el que ya creamos una herramienta a partir de un template, de una plantilla. Ahora vamos a crear nosotros mismos a partir de cero. Le vamos a poner de nombre sample 2 IPAC. Y bueno, aquí uno puede agregar descripción. Para ayudar, digamos, también a Cobo Toolbox, puedo seleccionar el sector en el que va a estar hecho mi formulario, para que va a estar asignado mi formulario, mi país de origen o el país en el que estoy redactando este formulario, y luego le doy mi permiso, ¿no? Para saber dónde estoy. Eso lo vamos a hacer. En este mismo momento no, porque no estamos haciendo nada útil. Quiero decir, no estamos haciendo un formulario real. Estamos haciendo algo muy útil. Entonces, entro aquí. Aún no tengo ninguna pregunta puesta.
Digamos que yo tengo alguna pregunta puesta que siempre se va a estar repitiendo. Por ejemplo, uno podría crear un template, una plantilla sobre datos sociodemográficos y utilizarla siempre. Supongamos que en este caso esa plantilla se llama IPAC Corte Estudiantes, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es hacer clic y manteniendo el clic voy a arrastrar la opción de IPAC Corte Estudiantes, la voy a pegar aquí y se pega absolutamente, como acaban de ver, toda la plantilla. Y puedo ir desde una plantilla completa a una pregunta solamente, como la que yo quiero poner aquí. Y me apareció aquí abajo. Ajá. Entonces esto nos va a servir para que si nosotros ya vamos trabajando en varios formularios, ya tenemos guardadas nuestras preguntas que simplemente podemos extrapolar a nuestra plantilla que está desde cero y así formarla. Ahora vamos a ver el caso en el que queremos hacer una pregunta desde cero. Vamos a preguntar qué fecha es hoy. Le damos a añadir la pregunta y nos aparecen todas las opciones de respuesta que queremos poner. Y quiero que se fijen un poco porque tenemos realmente varias opciones. Desde seleccionar solamente una respuesta, es decir, de todas las opciones que tengamos solo una va a ser la respuesta, introducir solamente texto, esto cuando quiero, por ejemplo, preguntar nombre de la persona, o una respuesta en específico que sea, por ejemplo, estoy preguntándole cuál es su bebida favorita. Pongo bebidas gasificadas, limonada, chicha, no sé, té, café, y luego pongo otras opciones. Entonces, cuando ponga la pregunta de otras opciones, puedo ponerle aquí que se habilite para que me responda solamente en texto. No va a aceptar otra cosa que no sean letras. Si ponemos números, no lo va a aceptar. En este caso, como estoy poniendo fecha, voy a especificar aquí fecha. Entonces, cuando llegue el momento de responder esta pregunta, vamos a ver que nos va a aparecer un pequeño calendario para elegir la fecha. Vamos a agregar otra pregunta más. Cualquier cosa. Y le vamos a elegir, por ejemplo, seleccionar solamente uno. Y vamos a ver que nos van a aparecer diferentes opciones. Y podemos seguir añadiendo hasta las opciones que necesitamos. Básicamente. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Nada, chicos, ni una pregunta. Hola, Wendy, buenas noches. Una pregunta. Hola, Renato. ¿Qué tal? Dime. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, Google Forms no te permite es que tú leas a una pregunta y como que te aparece una respuesta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué carrera o de qué facultad eres? Ya, Ciencia de la Salud. Y le das Ciencia de la Salud y como que te desglosa, no sé, medicina, psicología, bla, bla. ¿Eso se puede hacer? A que te desglose, ya. Para hacer una pregunta de ese tipo, es decir, una pregunta que esté encadenada a una pregunta anterior, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Para eso vamos a entrar a esta parte de aquí. Vamos a utilizar específicamente el ejemplo que tú estás dando porque me parece un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué facultad perteneces? ¿A qué? Bueno, vamos a ponerlo solo facultad. Facultad. Seleccionar uno porque son varios. Vamos a poner salud. Vamos a poner... ahí se me olvidó la facultad de teología. Vamos a poner... paciente, me parece que se llama la otra. Bueno, etcétera. Ingeniería y arquitectura. Listo. He creado una pregunta ahora mismo que me pregunta facultad, pero yo quiero especificar más detenidamente si es que qué escuela va a ser. Entonces voy a poner aquí escuela, añadir pregunta. Voy a volver a poner seleccionar uno y ahora me voy a centrar, por ejemplo, qué pasa si la persona responde salud.
las escuelas que hay dentro de salud. Vamos a poner solamente 3. Psicología, nutrición y enfermería. Listo. Lo que voy a ir es ir a esta pequeña ruedita, que es configuración. Y vamos a explicar algunas cosas antes de responder específicamente la pregunta de Renato. Cada pregunta tiene opciones. La configuración de la pregunta, eliminar la pregunta, copiar la misma pregunta, pero cuando estamos haciendo preguntas que tienen un formato muy parecido, sobre todo aquellas que son, que pertenecen a un score de tipo Likert, ¿no? En las que las respuestas siempre van a ser sí, a veces, todo el tiempo, a veces, casi nunca, nunca. En ese caso simplemente copiamos y lo que vamos a ir copiando es lo que vamos a ir cambiando es el enunciado, mientras que las opciones de respuesta van a ser las mismas. Y luego este de aquí, que era añadir la pregunta a la biblioteca, que fue lo que hicimos con esta pregunta aquí, ¿no? Entonces ya la tenemos ahí guardada para siempre utilizarla en el futuro cuando hagamos otros formularios. Ahora sí, pasamos acá. El nombre de la columna de datos, en este caso va a ser la escuela, porque es la escuela a la que está perteneciendo. Vamos a especificar que la respuesta sea obligatoria o no. Entonces, para hacer eso, voy a asegurar primero esta pregunta de facultad. En este caso, todas las preguntas siempre por default van a salirnos como no obligatorias. ¿Cuándo es bueno poner una pregunta en sí de respuesta obligatoria? En realidad en todas, porque si no, la persona puede saltarse esa pregunta y no la va a responder. Pero sobre todo, podemos ir encadenándolas de esta forma, iniciando con la pregunta de respuesta de sí obligatoria, sobre todo para aquellos formularios que requieren un consentimiento o un asentimiento. En este caso, como va a estar encadenada, les vamos a poner que sí a las dos. Luego vamos a entrar, estas partes de aquí son demasiado avanzadas, ahora mismo no nos van a servir. Vamos a entrar a lógica de exclusión. Aquí, porque esta es la pregunta que va a estar encadenada. Entonces, aquí nos dice, ¿no? En lógica de exclusión voy a volver a poner lógica de exclusión, me salía esta cadenita verde, donde me decía añadir condición, ¿no? Y dentro de esta condición, yo lo voy a dar aquí, y me va a aparecer esto. Entonces, esta pregunta solo se va a mostrar si cumple con las siguientes condiciones. Que mi pregunta de facultad haya respondido salud, y solamente se haya respondido salud. De tal forma que si ellos han marcado salud, va a aparecerme solamente esta pregunta, ¿dónde están las opciones de la escuela de salud? Específicamente. Y la persona va a tener que responder. Del mismo modo, tendría que crear 2 preguntas más para las otras 2 facultades que he puesto. Que en este caso vendrían a ser teología, facilidad de ingeniería. Es decir, por cada una de mis opciones, para marcar sus escuelas, tengo que hacer otras preguntas y condicionarlas para que solamente aparezcan cuando el encuestado responde que sí a la facultad a la que pertenece y se van a abrir solamente las escuelas que están dentro de esa facultad. De todas formas, tenemos, como se ve aquí, otras opciones para hacer la condición, ¿no? Si la pregunta anterior no fue respondida o si la pregunta anterior sí fue respondida, si la pregunta anterior tiene una igualdad a alguna de las opciones que tiene o si no tiene ninguna igualdad. Y aquí tenemos las opciones de condición. No hay en este caso una opción para guardar. Habríamos que darle aquí arriba. Y luego vamos a ver qué va a aparecer. Cuando le damos al ojito, vamos a ver nuestro formulario. En la última versión que hemos guardado. Y con las opciones que le hemos dado. Y vamos a probar nuestras opciones, que en este caso eran responder salud. ¿Lo ven? Y ahí se despegó la pregunta de escuela. No estaba desplegada hasta que yo marqué salud. Y es porque le puse la igualdad. Y así ya hemos podido explicar toda una parte, así que muchas gracias, Renato, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias. Sí, buenas noches, Buenas Wendy. noches. Sí. Justo mi pregunta va relacionada a ese tema de preguntas desplegables, y es que me acuerdo que pues trabajando el IPAC con Coico, habían preguntas
que, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, si tú marcabas en la 1, ponte no, te mandaba hacia adelante, ¿no? O sea, omite la pregunta 2 y ve de frente la pregunta 3. Entonces, yo pues sabía justo lo que acabas de mencionar, ¿no? En caso de preguntas con opciones anteriores, ¿no? Pero no sabía cómo mandar hacia adelante de esa manera, ¿no? O sea, si responde sí, ¿no? Que omite tal y tal cosa así. Entonces, si eso más o menos puedas, creo que si me entendiste, si no, me avisas. Creo que sí. Lo pondré. Pregunta A, le vamos a poner. Me parece que lo que tendríamos que hacer sería bloquear y poner en la opción de lógicas de exclusión el si no respondió a tal pregunta, que directamente nos lance esta pregunta. Me parece. Vamos a ponerle aquí que sí, vamos a ponerle aquí que no. Pregunta 2. ¿Alguna otra pregunta aparte de esta? O Juanjo, tal vez quieres explicarnos un poco bajo qué pregunta generó esta duda. Ya, a ver, voy a tratar de abrirlo ahorita para verlo mejor, pero sí, era algo por ese estilo y pues yo traté de hacerlo como pude y no salió tan bien que digamos, no salió muy engorroso. Sí, sí, bueno, de Así, todas formas. voy a buscarlo. Entonces vamos a intentar poner aquí en lógica de exclusión. Claro. Hola, Juanjo. Sí, sí, justo ya encontré el documento, esto estaba viendo. Voy a enviar el screen al grupo de Telegram o de WhatsApp, cualquiera, para vernos justo esas 3 preguntas, ¿no? Que es la que tuve dificultad y para Yo que creo que lo que se podría respondamos, ¿no? hacer, como te digo, es simplemente, porque al fin y al cabo las siguientes preguntas van a depender de la primera, ¿no? En este caso es la pregunta A, de las que van a depender la pregunta 3 y la pregunta 2. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar en mis criterios de exclusión a la pregunta A y proponerle a la pregunta 2. Vas a aparecer solo si la persona que ha marcado la pregunta A va a responder sí. Solo en ese caso vas a aparecer tú. Y a mi pregunta 3 lo que puedo hacer es condicionarla para que solo vas a aparecer si la pregunta A, que es de la que estaba arrepintiendo, es no. Entonces voy a guardar los cambios que hice y voy a previsualizar mi formulario para ver si lo que me arrojó era lo que yo quería. Entonces, si respondo sí, se abre la pregunta 2. Si respondo no, se abre la pregunta 3. ¿Podría ser que así te ayude, Juanjo? Sí, 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 justo estaba viendo, también justo acabo de enviarlo, ese ejemplito, ¿no? Pero sí, va por ese lado. Y aprovechando pues esta capacitación, por ejemplo, en la pregunta 1 de este cuestionario, las respuestas son, o sea, las alternativas son para que llene número de días o si es que no hace
que lo mande a la pregunta 3, ¿no? Entonces, al menos Ya, yo encontraba claro. una pregunta que puedas llenar y marcar a la vez, y ahí, no sé, engorroso me salió. ¿Sabes qué? Tal vez creo que te hubieras podido. Lo que pasa es que en la pregunta 1, que tú dices que hay número de días y aparte te arroja a otra pregunta, en realidad si te pones a pensar, en el formulario está puesto de tal forma que son dos preguntas en una. Por un lado te está preguntando, por un lado te está preguntando el número de días en los que hizo actividad física y luego una de las opciones es también que no hagan ninguna actividad, es decir, si la respuesta es cero. Entonces, no, en realidad se puede encadenar. Simplemente puedes poner aquí el número de días como opción. ¿Están viendo la pantalla del Cobo? Sí. Perfecto. Sí. Voy a irme acá abajo. Voy a abrir y voy a preguntar. Número de días. ¿Hay opciones? ¿Había opciones? No, solamente te ponía el número, ¿no? Y ya. Creo que podrías condicionarla para que aparezca solamente números. Luego, en la siguiente pregunta, prendías tu pregunta 2, que era tiempo total, ¿no? Y luego estaba la pregunta 3. Seleccionar. Entonces, aquí voy a condicionar a la pregunta 3 para que aparezca en este caso, como hay más números, me aparecen diferentes cosas. Yo voy a poner igualdad directamente y valor 0, porque cuando sea 0 es cuando me va a aparecer. Le voy a dar a guardar. Y entonces voy a previsualizar mi formulario. Número de días, 0. Y se abrió mi pregunta 3. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo lo ves? Sí, este, creo que este tipo de cuestionario es el más atorrante que he podido ver De hasta todas ahora. formas, claro, hay cuestionarios que son mucho más difíciles de pasar al Cobo, así como al Cobo o cualquier otra herramienta para hacer formularios. Hace falta, en verdad, hace falta desmenuzar mucho el propio score, ¿no? Como te decía hace rato, ver si realmente son dos preguntas en una, porque por ejemplo aquí la pregunta 1, no sé si la han visto todos, los que están en el core, por el chat de WhatsApp, pero Juanjo nos ha compartido una imagen sobre lo que vendría a ser el score del IPAC. Y realmente cambia, o sea, la primera pregunta son casi dos preguntas en una. Porque aquellos que respondan que no han tenido actividad física en la última semana tienen que saltar a otra pregunta. Y bueno, eso básicamente. Creo que lo último que quedaría tal vez por entender o por explicar es crear los grupos de preguntas. Y los vamos a hacer así. Esto sobre todo cuando en un formulario grande queremos hacer
queremos hacer varias preguntas relacionadas a diferentes temas. Digamos que yo estoy haciendo una hoja de recolección de datos en la que voy a incluir 3 tests diferentes. Entonces, vamos a poner la pregunta 1. 1.1. Voy a seleccionar la pregunta y se van a dar cuenta que está seleccionada porque el marquito se ha puesto celeste. Y le voy a dar a este icono, que es crear un grupo con preguntas seleccionadas. Creo el grupo y al nombre de este grupo le voy a poner test 1. Y dentro de mi test 1 voy a tener la pregunta 1, voy a tener la pregunta 2. Y así todas las preguntas que yo quiera, pero dentro de mi test 1. Esto más que nada para hacer una mejor organización. Puedo añadir otro grupo porque aquí yo lo añadí. Vamos a ponerle, bueno, otra pregunta en realidad separada de este grupo de preguntas, pero esta pregunta la puedo convertir en otro test, ¿no? Entonces le voy a poner pregunta 2.1. Selecciono nuevamente mi pregunta y le creo un grupo para que pertenezca al test 2. Y así voy a tener mucho más organizada mi información. Y es eso básicamente, chicos. Creo que dentro tampoco hemos trabajado, bueno, los criterios de exclusión que ya han visto son los necesarios. Siempre no se olviden de darle a guardar. Y cuando terminen de hacer todo esto, si es que quieren implementar, voy a regresar a mi lista. Estuvimos trabajando esta, fue la última que modificamos. Y yo la puedo implementar. Le doy clic encima y aquí me va a aparecer una opción de implementar. Cuando le doy a implementar, va a cargar un poco y pasó de estar dentro del grupo de borradores a estar dentro del grupo de implementados. Eso significa que ya está lista para poder publicarse y compartirla. ¿Alguna duda más? Cuando hayan estado haciendo sus cobos o algo por el estilo, tal vez podemos planificar para los que han estado subiendo un taller que sea un poquito más interactivo, donde puedan solucionar más de sus preguntas, así como ha tenido Juanjo o como ha tenido Renato. Sí, doctora, una pregunta. Al igual que Redcat, ¿eso también te pide guardar el nombre de la variable y las opciones de la variable como para tener una data un poco más limpia? Ah, claro, sí. Y de hecho está al costado de cada pregunta. Una vez yo haya implementado, todavía puedo, de hecho, modificar, siempre dándole el lapicito. Entonces, entro y aquí justamente van a ser los valores de cada variable que vamos a ir juntando. Cada opción siempre ponerle 1, 2, 3, como ya sabemos, y además cuando entremos a configuración de la pregunta, le podemos cambiar el nombre a la columna de datos, que ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Dependiendo de la pregunta, podemos ponerle pregunta de IPAC 1, pregunta de IPAC 2, o específicamente si estamos preguntando, por ejemplo, género o edad, pues se introduce directamente la palabra, para que no salga así una vez lo descarguemos en el formato para pasarlo a la página de manejo de datos. Chévere. Tenía una pregunta sobre las Sí, respuestas Stephanie. obligatorias. ¿Hay una Ajá. forma de poner a todas las preguntas que sean obligatorias o debe ser así manualmente? Sí, pregunta por pregunta. Ah, ya, está bien. Sí. Ya, gracias. En esa clase de cositas es en la que se pierde un poco de tiempo. Pero, en fin. Ah, y no se olviden que una vez, por ejemplo, han entrado y han modificado algo, cuando le den a guardar, si ya está implementado al menos, tienen que salir y implementarlo de nuevo para que los cambios que yo he guardado puedan aparecer nuevamente visibles. ¿Alguna pregunta más?
Perfecto, chicos. Está bien. Gracias por su asistencia. Gracias, Abdiel, por invitarme. Si tienen alguna duda,